La mayor trampa en la que está atrapada la humanidad no es la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte, ni ninguna circunstancia externa que pueda cambiar mediante un esfuerzo material. Es algo infinitamente más insidioso y absolutamente más devastador, porque opera en un nivel tan fundamental que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha su existencia. Helena Petrovna Blavatsky, cuya penetración en los misterios de la conciencia humana reveló verdades que destrozan por completo las cómodas ilusiones sobre la naturaleza de la realidad y la identidad, identificó con precisión quirúrgica lo que es esta trampa definitiva: la identificación total y completa con la mente pensante, la creencia absolutamente incuestionable de que eres tus pensamientos, que la conciencia de que realmente eres puede reducirse a la actividad mental que ocurre en el cerebro, que la voz incesante que parlotea en tu cabeza eres tú y no el fenómeno que observas. Esta identificación errónea no es un error filosófico abstracto sin consecuencias prácticas. Es una prisión fundamental que determina toda experiencia de vida, que crea sufrimiento donde podría haber paz, que genera limitación donde hay un potencial ilimitado, que mantiene a la conciencia aprisionada en una pequeña caja de percepción condicionada cuando podría estar operando en libertad de infinitas dimensiones. Y lo más cruel es que esta trampa es completamente autoimplementada. No hay ningún guardián externo que te mantenga atrapado. No hay una fuerza extraña que esclavice la conciencia. Solo existe el hábito de la identificación tan profundamente arraigado, tan completamente no examinado, tan perfectamente invisible a través de su propia ubicuidad, que romper con él requiere algo cercano a la muerte y el renacimiento de toda la identidad. La naturaleza precisa de esta trampa debe entenderse con total claridad para que su fuerza pueda ser reconocida y eventualmente trascendida. La mente humana, como la describió Blavatsky, basándose en un profundo conocimiento esotérico, es un instrumento, una herramienta extraordinariamente poderosa y versátil que permite pensar, planificar, analizar, conceptualizar e imaginar. Pero un instrumento no es un usuario del instrumento. El piano no es un músico. Un telescopio no es un astrónomo. Y la mente no es conciencia que usa la mente, pero a través de un proceso que comienza en la infancia y se refuerza con toda socialización posterior, se establece una identificación ilusoria en la que comienzas a creer que eres mente, en lugar de reconocer que tienes una mente como tienes manos u ojos, útil, necesaria para ciertas funciones, pero no la esencia de quién eres. Y una vez que esta identificación está firmemente establecida, toda tu experiencia de la realidad es filtrada a través de la mente pensante, interpretada por la mente, juzgada por la mente, limitada por las capacidades y el condicionamiento de la mente. No experimentas la vida directamente, sino solo un modelo mental de vida. No conoces la realidad, sino solo conceptos sobre la realidad. No vives en el momento presente, sino en una narrativa mental sobre el pasado y el futuro que tu mente construye incesantemente. La devastadora consecuencia de esta identificación es que te conviertes en esclavo de procesos mentales que operan en gran medida de forma automática y fuera del control consciente. Los pensamientos aparecen aparentemente de la nada. No los creas deliberadamente, simplemente aparecen. Las emociones siguen a los pensamientos con la misma automaticidad que los efectos siguen a las causas físicas. Y como crees que eres esos pensamientos y emociones, te ves arrastrado por ellos, obligado a actuar en consecuencia, incapaz de simplemente observarlos sin identificarte. Surgen pensamientos de miedo e inmediatamente sientes miedo, incapaz de ver que hay conciencia que observa el miedo, pero no es miedo. Aparecen pensamientos de ira y te enojas, perdiendo por completo la conexión con el observador silencioso que podía presenciar la ira sin ser poseído por ella. Las ilusiones dominan la mente y el deseo te consume, olvidando por completo que existe una dimensión del ser que trasciende todos los deseos. Y así, toda tu vida se convierte en una reacción mecánica a procesos mentales que no controlas, en un sirviente de una mente que debería ser tu sirviente. Blavatsky enseñó que esta identificación con la mente es un aspecto central de lo que las tradiciones orientales llaman Maya, una ilusión fundamental que oscurece una visión clara de la realidad. Maya no significa que el mundo físico no exista, sino que la percepción ordinaria del mundo, a través de filtros mentales condicionados, presenta una apariencia que es radicalmente diferente de la realidad subyacente. Ves objetos separados donde en realidad hay un campo unificado de energía. Experimentas un tiempo lineal donde hay un presente verdaderamente eterno. Te percibes a ti mismo como una entidad aislada, separada de todo lo demás, donde en realidad hay una continuidad de conciencia que impregna todas las formas. Y todas estas distorsiones de la percepción son creadas y mantenidas por mentes pensantes, que operan a través de categorías,
conceptos, recuerdos y proyecciones que nunca pueden capturar la fluidez y la totalidad de la realidad tal como es. La mente fragmenta lo que es indivisible. Yo conceptualizo lo que trasciende los conceptos, congelo en definiciones estáticas lo que está en perpetuo cambio, y luego crees que estas construcciones mentales son la realidad en lugar de reconocerlas como mapas aproximados que nunca podrán ser un territorio real. El mecanismo a través del cual opera la trampa es extraordinariamente sutil y, por lo tanto, casi imposible de detectar, sin la guía de alguien que ya haya escapado de ella. La mente crea una narrativa continua sobre el yo, una historia de quién eres basada en recuerdos pasados selectivos, interpretaciones de experiencias, identificaciones con roles sociales, creencias sobre características y limitaciones. Y esta narrativa del yo se vuelve tan convincente, tan aparentemente sólida y real, que nunca te preguntas si este yo, construido por la mente, tiene alguna existencia real más allá de los pensamientos que lo reconstruyen continuamente. Crees que eres una persona con una historia particular, una personalidad específica, un conjunto definido de gustos y disgustos, una identidad fija, cuando en realidad todo esto es solo una colección de pensamientos unidos por el hábito de la identificación. Y como crees en esta autonarrativa, pasas toda tu vida defendiéndola, promoviéndola, tratando de hacer que la realidad se ajuste a ella, creando un sufrimiento masivo cuando la realidad inevitablemente se niega a cooperar con la ficción mental. La prisión se vuelve aún más estricta debido al proceso de pensamiento compulsivo que caracteriza a la mente no entrenada. La mente ordinaria nunca deja de pensar. Hay un flujo incesante de pensamientos, una charla mental que continúa desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes, e incluso durante el sueño continúa en forma de sueños. Y la mayoría de las personas nunca experimentan ni siquiera 5 segundos de verdadero silencio mental en toda su vida. Estás tan completamente identificado con el pensador que no puedes dejar de pensar por tu propia voluntad, porque eso requeriría que estuvieras separado de la mente, capaz de dirigir la mente. Pero si crees que eres mente, ¿quién podría dirigirte? Es como intentar levantarse tirando de los cordones de sus propios zapatos. Y así estás atrapado en un modo perpetuo de hacer y pensar, incapaz de simplemente ser, incapaz de descansar en una conciencia sin contenido, condenado a la interminable persecución del siguiente pensamiento, la siguiente distracción, la siguiente experiencia, siempre en movimiento porque detenerse significaría enfrentarse al aterrador vacío de no saber quién eres cuando el pensamiento cesa. Blavatsky reveló que esta trampa no es inevitable ni natural. Se construye a través del condicionamiento social que comienza en el nacimiento y continúa a lo largo de toda la educación y socialización. Los niños pequeños inicialmente existen en un estado de presencia relativamente inmediata, experimentando la realidad directamente sin pesadas capas de interpretación mental. Pero rápidamente se le enseña a pensar en la experiencia en lugar de simplemente experimentarla, a categorizar y juzgar en lugar de limitarse a observar, a identificarse con el nombre, el papel y la historia, en lugar de permanecer en la apertura del no saber. La educación formal intensifica el proceso. Años dedicados a entrenar la mente para analizar, memorizar y conceptualizar, hasta que el pensamiento se convierte en el modo dominante de relacionarse con la realidad, y la conexión directa se pierde casi por completo. Y la sociedad refuerza la identificación a través de todos sus sistemas. Tú eres tu nombre, tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu historial médico, tus antecedentes penales, o la falta de ellos, hasta que la mente se convierte en una prisión tan completa que las paredes son invisibles, hasta que la esclavitud es tan total que se confunde con la libertad. Las consecuencias prácticas de vivir atrapados en esta trampa son devastadoras e impregnan todos los aspectos de la existencia. En primer lugar, existe un sufrimiento psicológico crónico que surge de la identificación con el contenido mental. Cada pensamiento negativo sobre ti mismo se vuelve realidad para ti. Cada recuerdo doloroso se revive una y otra vez, como si estuviera sucediendo ahora mismo. Toda ansiedad por el futuro crea tensión en el presente. Y como crees que eres estos pensamientos, no hay refugio, no hay espacio, no hay paz. Estás perpetuamente atormentado por tus propios procesos mentales. En segundo lugar, existe una enorme limitación del potencial y las posibilidades. La mente opera a través de patrones establecidos, conocidos y familiares. Literalmente, no puede concebir la verdadera novedad porque funciona combinando y recombinando elementos que ya conoce. Y si te identificas con la mente, estás atrapado en estos patrones, incapaz de acceder a la creatividad radical.
y al conocimiento genuino que proviene de dimensiones más allá del pensamiento. En tercer lugar, hay separación y aislamiento. La mente crea límites entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, y mientras creas en este límite, estarás fundamentalmente aislado, incapaz de experimentar la unión y unidad que es la realidad subyacente. La cruel ironía que señaló Blavatsky es que mentir, tratar de protegerte y servirte, en realidad crea exactamente los problemas que luego intenta protegerte. La mente crea una identidad separada del ego y luego pasa la vida tratando de defender y promover este ego contra amenazas imaginarias. La mente proyecta miedos sobre el futuro y luego se preocupa incesantemente intentando controlar lo incontrolable. La mente juzga la experiencia como buena o mala y luego lucha por aferrarse a lo bueno y evitar lo malo, creando resistencia, que es la raíz del sufrimiento. Y cuanto más intentas usar tu mente para resolver los problemas que ha creado, más profundamente te atrapas. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. La solución no llega a través de más pensamiento, sino a través de la trascendencia de la identificación con el pensamiento. No a través de una mente más hábil, sino a través del reconocimiento de la conciencia que precede y trasciende a la mente. La forma de romper la trampa, como enseñó Blavatsky, basándose en antiguas tradiciones esotéricas, no es destruir o suprimir la mente. Esto es imposible e indeseable, porque una mente bien entrenada es una herramienta valiosa. El camino es la desidentificación, el reconocimiento experiencial y no solo intelectual de que no eres mente, sino conciencia que observa la mente. Y este reconocimiento no se logra pensando más en el tema, sino a través de prácticas que crean una experiencia directa del espacio entre pensamientos, de una conciencia que existe independientemente del contenido mental. La meditación en el sentido más profundo es precisamente esto, no un intento de detener el pensamiento mediante la fuerza, sino el cultivo de la capacidad de observar el pensamiento sin identificación, de descansar como conciencia, que presencia cómo los pensamientos surgen y se disuelven sin ser arrastrados por ellos. Y al principio, esta capacidad es débil e inestable. Puedes observar el pensamiento por segundo, antes de volver a ser absorbido por la identificación. Pero con una práctica paciente y persistente, las brechas entre los pensamientos se amplían, la capacidad de permanecer como observador se fortalece y gradualmente se reconoce que existe una dimensión del ser que es completamente independiente de los procesos mentales. La práctica específica de autoindagación que recomendaba Blavatsky implica preguntarse persistentemente ¿quién soy yo? No como una pregunta intelectual que debe ser respondida por la mente, sino como una investigación experiencial que disuelve suposiciones no examinadas. Cuando surge el pensamiento «estoy ansioso», te preguntas ¿quién está ansioso? Cuando aparece la identificación con el rol social «yo soy docente», se investiga ¿quién es docente? Cuando domina la narrativa sobre el pasado «me lastimaron», uno pregunta ¿quién resultó herido? Y en cada caso, si realmente investigas en lugar de aceptar la respuesta superficial de la mente, descubres que no hay ninguna entidad fija y sólida allí. Solo hay procesos en marcha, pensamientos que surgen, sensaciones que fluyen, pero ningún yo separado y permanente que puedas encontrar cuando realmente miras. Y este no encontrar no es nihilismo o negación de la existencia, sino un reconocimiento liberador de que no eres un objeto limitado que la mente construye, sino una conciencia ilimitada en la que aparecen todos los objetos. Es particularmente importante comprender el papel de las emociones en la trampa mental, porque las emociones parecen ser más reales y menos controlables que los pensamientos. Pero Blavatsky enseñó que las emociones son creadas y sostenidas en gran medida por el pensamiento, no necesariamente el pensamiento consciente, sino el flujo subliminal de interpretaciones y juicios que la mente hace constantemente. Cuando algo sucede, la mente inmediatamente lo juzga como bueno o malo, deseable o indeseable, amenazante o seguro, y las emociones se derivan automáticamente de estos juicios. La ira surge del pensamiento de que algo no debería ser como es. El miedo surge al pensar que algo malo podría pasar. La tristeza sigue al pensar que has perdido algo valioso. Y mientras estás identificado con la mente, crees que las emociones son reacciones inevitables a las circunstancias, cuando en realidad son reacciones a interpretaciones mentales de las circunstancias. Y así se abre la posibilidad. Cuando reconoces el espacio entre el evento y la interpretación, entre la interpretación y la emoción, la libertad surge al no estar obligado mecánicamente por patrones emocionales automáticos. La trampa también se manifiesta a través del apego compulsivo a creencias y opiniones que la mente ha construido. No solo tienes pensamientos sobre preguntas, te identificas con pensamientos, de modo que los pensamientos cuestionadores parecen amenazar tu propia existencia.
Alguien no está de acuerdo con la opinión política que has adoptado y te sientes personalmente atacado. La creencia que has sostenido es cuestionada por la evidencia y te resistes visceralmente porque dejar ir la creencia es como dejar ir una parte de ti mismo. Y así te vuelves prisionero de tus propias opiniones, incapaz de cambiar incluso cuando el cambio sería claramente beneficioso, defendiendo posiciones no porque sean verdaderas o útiles, sino porque tu mente las ha incorporado a la narrativa del yo. Blavatsky enfatizó que un verdadero buscador espiritual debe cultivar la voluntad de abandonar todas las creencias, mentes, de permanecer en el no saber, de valorar la verdad por encima del consuelo psicológico de la certeza. Pero esto es casi imposible mientras estás identificado con la mente, porque la mente necesita certeza, categorización, conocimiento para funcionar. Y si crees que eres mente, las necesidades de la mente se convierten en tus necesidades. El papel de la memoria en el mantenimiento del atrapamiento es fundamental, pero rara vez se reconoce. La mente construye la identidad principalmente a través de los recuerdos. Crees que eres una continuación de experiencias pasadas, que la historia que recuerdas define quién eres. Pero Blavatsky reveló que la memoria es extraordinariamente poco confiable y selectiva. No recuerdas los eventos tal como sucedieron, sino como tu mente los reconstruyó a través de filtros de interpretación, emoción y experiencia posterior. Y cada vez que recuerdas un recuerdo, lo modificas ligeramente, de modo que lo que recuerdas ahora puede tener muy poca relación con lo que realmente sucedió. Pero lo más importante es que la identificación con la memoria te mantiene atrapado en un pasado que ya no existe excepto como pensamientos en el presente. Llevas resentimientos por cosas que sucedieron hace años o décadas, como si estuvieran sucediendo ahora. Estás limitado por creencias sobre ti mismo basadas en experiencias de la infancia, que no tienen relevancia para quién eres ahora. Y la posibilidad de una liberación total en el momento presente está bloqueada por el peso del pasado que existe solo en la mente. La trampa también opera a través de la constante proyección hacia el futuro que hace la mente. La mente rara vez está presente en el ahora. Siempre está planificando, anticipando y preocupándose por lo que vendrá. Y debido a que estás identificado con la mente, nunca estás realmente aquí, nunca completamente presente en la vida que está sucediendo ahora, siempre viviendo parcialmente en un futuro imaginario que nunca llega, porque cuando el futuro se vuelve presente, la mente ya ha saltado al futuro siguiente. Y así, la vida entera pasa sin ser vivida, experimentada solo a través de la niebla del pensamiento sobre la experiencia y no directamente. Comes tu comida pensando en lo que harás a continuación. Estás conversando pensando en lo que dirás a continuación. Vives un momento hermoso pensando en cómo lo contarás o cómo plasmarlo en fotografía. Y el presente vivo, el único momento que realmente existe, se pierde completamente en una niebla de pensamiento compulsivo sobre un pasado que ya no existe y un futuro que aún no existe. Blavatsky fue claro en que salir de esta trampa no es un logro único, sino un proceso gradual que requiere una vigilancia constante. Es posible que tengas vislumbres de desidentificación, momentos en los que reconoces que no eres un pensamiento, pero luego la identificación se reafirma tan rápida y completamente que incluso puedes cuestionar si el vislumbre fue real. Es como despertar de un sueño por un segundo antes de regresar al sueño. Y el trabajo es ampliar estos vislumbres, hacerlos más frecuentes y duraderos, hasta que eventualmente la desidentificación se convierta en su estado natural, y la identificación sea reconocida como el estado anormal que siempre fue. Pero esto requiere una disciplina que va mucho más allá de lo que la mayoría está dispuesta a emprender, porque significa cuestionar y dejar ir todo lo que crees que eres. Significa morir a la identidad que te pasaste la vida construyendo. Significa saltar al vacío sin ninguna garantía de lo que encontrarás al otro lado. La resistencia a salir de la trampa, incluso cuando intelectualmente reconoces que estás atrapado en ella, es inmensa y multifacética. Existe el temor de que, sin la mente como guía, estarás perdido, incapaz de funcionar y vulnerable. Hay apego al consuelo familiar de una identidad conocida, incluso cuando es una fuente de sufrimiento. Hay dudas de que la liberación sea realmente posible, o de que seas capaz de lograrla. Y hay un sabotaje sutil en el que la mente, al reconocer una amenaza a su dominio, crea distracciones, dudas y crisis, que te mantienen absorto en el pensamiento en lugar de observarlo. Blavatsky advirtió que la mente es un adversario formidable precisamente porque es muy hábil, muy rápida y capaz de crear elaboradas justificaciones de por qué uno debe permanecer identificado con ella. Y solo una vigilancia incesante y un compromiso inquebrantable con la verdad por encima de la comodidad pueden eventualmente superar esta resistencia.
No se puede subestimar el papel del sufrimiento a la hora de forzar la confrontación con la trampa. Para la mayoría de las personas, si bien la vida es tolerable, no hay suficiente motivación para cuestionar los supuestos fundamentales sobre la identidad y la realidad. Pero cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, por una pérdida devastadora, una crisis existencial, una confrontación con la mortalidad o simplemente el agotamiento acumulado tras años de vivir en un conflicto interno, entonces la necesidad de encontrar una salida se vuelve lo suficientemente urgente como para superar el miedo a dejar atrás lo conocido. Y a menudo es en los momentos de mayor desesperación cuando aparece la apertura, cuando te has visto obligado a dejarlo todo y has descubierto que no estás muerto. Pero, de hecho, encontró algo más real y vivo de lo que jamás había conocido mientras estaba identificado con la mente. Blavatsky enseñó que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser el maestro supremo si se lo permites, si se utiliza el dolor para cuestionar suposiciones en lugar de simplemente tratar de escapar del dolor. Liberarse de la trampa mental no significa que el pensamiento cese o que la mente desaparezca. Significa que la relación con la mente se transforma por completo. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te obligan, ya no los crees automáticamente, ya no te definen. La mente se convierte en un sirviente útil en lugar de un amo tiránico. Puedes usar la mente cuando la necesites para funciones prácticas de planificación, análisis y comunicación, pero también puedes descansar en el silencio de la conciencia no mental. Puedes estar presente, sin una experiencia mediadora del pensamiento. Simplemente puedes estar sin necesidad constante de hacer o pensar. Y en este estado de desidentificación emerge la paz natural que no depende de las circunstancias, porque no está en la mente la que reacciona a las circunstancias, sino en la conciencia que trasciende todas las circunstancias. La creatividad genuina se vuelve posible porque puedes acceder a dimensiones más allá de los patrones mentales conocidos. Y la verdadera compasión surge porque sin el límite rígido del ego separado que crea la mente, reconoces la conexión fundamental con todos los seres. Finalmente, la revelación más profunda de Blavatsky es que la llamada mayor trampa de la mente humana, la identificación con el pensamiento, es al mismo tiempo un obstáculo supremo y una oportunidad suprema. Es un obstáculo porque mientras estés atrapado en él, la liberación y la realización del verdadero potencial son imposibles, pero también es una oportunidad porque el proceso de romper con ella es precisamente el medio a través del cual la conciencia despierta a su verdadera naturaleza. La lucha por trascender la identificación mental no es una distracción del camino espiritual, pero es el camino. Cada momento de desidentificación, cada atisbo de conciencia más allá del pensamiento, cada reconocimiento de que no eres mente es un paso hacia el despertar, que es el destino final de la evolución humana. Y cuando se logra la liberación completa, cuando se trasciende permanentemente la identificación con la mente, lo que queda no es el vacío, sino una plenitud indescriptible. No la ausencia, sino la presencia absoluta. No la inexistencia, sino el ser más real y vivo que cualquier cosa experimentada mientras estaba aprisionado en la prisión más pequeña que la mente haya construido jamás. Una prisión hecha enteramente de pensamientos sobre quién eres, en lugar del reconocimiento directo de la conciencia ilimitada que siempre has sido y siempre serás. La manifestación de la trampa mental en la vida cotidiana se revela en innumerables formas que pasan completamente desapercibidas porque se aceptan como normales. Experimentas un evento neutral, alguien no te responde inmediatamente, e inmediatamente construyes una historia elaborada sobre lo que significa, creando ansiedad o resentimiento basado enteramente en la interpretación más que en los hechos. Planeas hacer algo y cuando el plan no se materializa exactamente como lo imaginaste, sufres no por el resultado real, sino porque la realidad no coincidía con la imagen mental que habías construido. Estás teniendo una conversación con alguien, pero no estás realmente presente porque estás ensayando lo que vas a decir a continuación, juzgando lo que otra persona ha dicho o divagando por completo en pensamientos no relacionados. Y en cada caso, la vida real se pierde en una niebla de actividad mental que no añade ningún valor real, pero consume una enorme energía y atención. El papel del lenguaje a la hora de mantener el atrapamiento es profundo, porque el lenguaje y el pensamiento conceptual son inseparables. No se puede pensar sin utilizar palabras y conceptos, y cada palabra conlleva toda una red de asociaciones, juicios y limitaciones. Cuando nombras algo, lo colocas automáticamente en una categoría, separándolo de todo lo demás y congelándolo en una definición estática. Y Blavatsky enseñó que la realidad última trasciende completamente la capacidad del lenguaje para capturarla. El Tao, que puede nombrarse, no es el Tao eterno.
La verdad que puede expresarse no es la verdad última. Pero ¿cómo te identificas con una mente que opera a través del lenguaje? Confundes el mapa verbal con el territorio real, creyendo que cuando nombraste y categorizaste algo, lo entendiste, cuando en realidad lo acabas de aprisionar en un concepto que oscurece en lugar de revelar su verdadera naturaleza. La trampa también se perpetúa mediante la comparación constante de la mente. No puedes ser simplemente tú mismo. La mente te compara con los demás, te encuentra superior en algunos aspectos e inferior en otros, creando una oscilación perpetua entre la arrogancia y la insuficiencia. No puedes simplemente experimentar el momento presente. Tu mente lo compara con experiencias pasadas o expectativas futuras, juzgando si es bueno o malo, satisfactorio o decepcionante. Y toda esta actividad comparativa crea sufrimiento y se basa en la falsa suposición de que existe un estándar fijo con respecto al cual se debe medir la realidad, cuando en realidad la realidad es exactamente como es, y solo la resistencia mental a esto crea un problema. El fenómeno de la preocupación revela perfectamente cómo funciona la trampa. La preocupación es la mente que proyecta escenarios negativos sobre el futuro, y luego reacciona emocionalmente a estas proyecciones como si fueran reales. No estás respondiendo a la amenaza real en el presente, sino a pensamientos de una posible amenaza futura y, en la gran mayoría de los casos, el escenario que te preocupaba nunca se materializa. Todo el sufrimiento fue autoimplementado a través de una actividad mental inútil. Pero incluso cuando reconoces esto intelectualmente, no puedes detener la preocupación a través de la fuerza de voluntad porque, aunque estás identificado con la mente, crees que la preocupación tiene un propósito útil, que te mantiene preparado o te protege de alguna manera, cuando en realidad solo drena energía y oscurece la claridad que permitiría una respuesta efectiva si surgiera una amenaza real. La relación entre la identificación mental y la adicción de cualquier tipo, sustancias, comportamientos, patrones emocionales, es íntima y rara vez se reconoce. La adicción opera mediante la promesa de que la satisfacción del impulso traerá alivio o placer, y esta promesa se mantiene mediante el pensamiento compulsivo sobre el objeto de la adicción. En realidad, no tienes hambre física de la sustancia, pero la mente crea hambre a través del pensamiento obsesivo. Y mientras estés identificado con la mente, crees que debes satisfacer el impulso que la mente ha creado porque no hay espacio entre el impulso y tú. No hay capacidad de observar el impulso sin actuar en consecuencia. Liberarse de la adicción requiere no solo detener el comportamiento, sino también desidentificar los pensamientos compulsivos que impulsan el comportamiento. Y esto es imposible, mientras creas que tú eres tus pensamientos. El papel del juicio constante en la trampa mental es particularmente insidioso. La mente juzga todo incesantemente. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser diferente. Eso es aceptable. Y todo juicio crea separación, conflicto, resistencia. Te juzgas a ti mismo y creas culpa o arrogancia. Juzgas a los demás y creas resentimiento o superioridad. Juzgas las circunstancias y creas aceptación o resistencia. Y todo este juicio se basa en estándares arbitrarios que la mente ha adoptado mediante condicionamiento, no en ninguna verdad objetiva. Blavatsky enseñó que la verdadera sabiduría implica ver claramente sin juzgar, observar sin interpretar a través de filtros de agrado y aversión personal, pero esto requiere desidentificarse de la mente que juzga. La trampa también se manifiesta en la necesidad compulsiva de tener razón que experimenta la mayoría de las personas. Cuando alguien cuestiona una opinión o creencia que usted tiene, hay una reacción defensiva inmediata porque la mente ha construido una identidad basada parcialmente en tener razón en las cosas. Y como estás identificado con la mente, desafiar las creencias es como desafiar quién eres. Y entonces defiendes posiciones no porque sean verdaderas o porque sean útiles, sino porque el ego mental necesita estar en lo cierto para mantener un sentido de sí mismo. Y de esta dinámica simple surgen innumerables sufrimientos y conflictos, relaciones destruidas, inicio de guerras, vidas desperdiciadas, todo porque las mentes identificadas con sus propias construcciones no pueden tolerar que las cuestionen. El fenómeno del arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro consumen juntos un gran porcentaje de la actividad mental de la mayoría de las personas, y ambos son manifestaciones perfectas de la trampa. El arrepentimiento es la mente que revisa decisiones pasadas, juzgándolas como incorrectas basándose en el conocimiento presente, creando culpa o vergüenza por lo que no se puede cambiar. Y la ansiedad es la mente que proyecta desastres futuros, tratando de controlar lo incontrolable, creando tensión sobre lo que aún no ha sucedido y que tal vez nunca suceda. Y en ambos casos, este único momento en el que la vida realmente existe y en el que la acción real es posible,
se pierde por completo en los fantasmas del tiempo que no existen excepto como pensamiento. La identificación con la narrativa mental sobre la vida, la historia que cuentas sobre quién eres, de dónde vienes, qué experimentaste, es otro aspecto crucial de la trampa. Esta narrativa no es una descripción neutral de los hechos, sino una construcción altamente selectiva e interpretativa que la mente ha creado para dar una sensación de continuidad y significado. Y defiendes esta narrativa, resistes cualquier cosa que la contradiga, interpretas nuevas experiencias a través de su lente, todo porque crees que esa narrativa eres tú, en lugar de ver que es solo la historia que cuentan las mentiras. Y la posibilidad de vivir fresca y libremente el presente está bloqueada por el peso de esta historia que llevas y a través de la cual lo filtras todo. El papel de las expectativas en la creación de sufrimiento demuestra perfectamente cómo opera la trampa. La mente crea expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían actuar las personas, cómo debería desarrollarse la vida y luego qué. Cuando la realidad inevitablemente difiere de las expectativas, surge la decepción, la frustración y la ira. Y cuanto más rígidas son las expectativas, mayor es el sufrimiento cuando no se cumplen. Pero las expectativas son solo pensamientos, construcciones mentales basadas en experiencias pasadas o deseos presentes, no tienen necesariamente relación con cómo opera realmente la realidad. Y la libertad no proviene de hacer que la realidad se ajuste a las expectativas, sino de dejar de lado las expectativas y encontrar la realidad tal como es. La resistencia a aceptar la realidad tal como es, el sentimiento constante de que algo anda mal, que debería ser diferente, que es necesario cambiar algo para ser feliz, es una manifestación central de la trampa mental. La mente crea un ideal de cómo debería ser la vida y luego compara la realidad con este ideal, encontrándolo siempre deficiente. Y gastas una enorme energía tratando de hacer que la realidad se ajuste al ideal mental en lugar de cuestionar si el ideal tiene alguna validez. Blavatsky enseñó que la verdadera paz no proviene de arreglar las circunstancias externas, sino de cesar la guerra interna contra la realidad tal como es. Y esto requiere desidentificar la mente que crea y mantiene la resistencia. El fenómeno del aburrimiento revela otro aspecto del encarcelamiento mental. La mente busca constantemente estimulación, novedad, distracción, y cuando no hay suficiente actividad externa para mantener la mente ocupada, hay una sensación de aburrimiento, inquietud, necesidad de hacer algo. Pero el aburrimiento no es una respuesta a la falta de actividad externa, es la incapacidad de la mente para simplemente estar presente sin un objeto. Y debido a que estás identificado con la mente, experimentas el aburrimiento como un problema que necesita ser resuelto encontrando distracción, cuando en realidad la invitación es a salir de la mente por completo y descubrir la riqueza del ser, que siempre está presente, pero oscurecida por el pensamiento compulsivo. La trampa también se manifiesta en la búsqueda perpetua de más dinero, más éxito, más experiencias, más conocimiento, basada en la creencia implícita de que la satisfacción está en el futuro cuando se logra la siguiente meta. Pero Blavatsky reveló que esta búsqueda nunca podrá satisfacerse, porque se basa en la falsa suposición de que hay una deficiencia que necesita ser colmada, un vacío que necesita ser llenado. Y mientras creas que eres un ego separado que la mente ha construido, siempre habrá un sentimiento de incompletitud, porque el ego es por definición incompleto y siempre necesita más para mantenerse. Pero cuando reconoces la conciencia tal como eres realmente, descubres una plenitud que nunca necesitó nada, una abundancia que siempre estuvo ahí pero que estaba oscurecida por la búsqueda basada en la mente. Merece atención el papel de la identificación con el cuerpo físico como extensión de la trampa mental. No solo crees que eres mente, sino también que eres cuerpo. Y la mente refuerza esta identificación a través de la preocupación constante por la apariencia, la salud, el envejecimiento y la eventual muerte del cuerpo. Y si bien el cuidado adecuado del cuerpo es necesario, la identificación con él crea el miedo al dolor, la enfermedad y la muerte que domina la vida de la mayoría de las personas. Blavatsky enseñó que no eres más cuerpo que mente. Eres conciencia que utiliza el cuerpo y la mente como instrumentos, pero que trasciende a ambos, y el reconocimiento de esto te libera del terror a la mortalidad que crea la identificación. La práctica de la observación imparcial de los procesos mentales es una herramienta fundamental para empezar a romper la trampa. En lugar de perderse en sus pensamientos, cultiva la capacidad de observar el pensamiento, notando cuándo surge, cuál es su contenido, qué emoción sigue, sin involucrarse ni juzgar. Y al principio, esto parece imposible porque estás tan identificado que no hay espacio entre tú y el pensamiento. Pero con la práctica, aparecen destellos en los que reconoces esto es pensamiento
en lugar de estar completamente inmerso en el pensamiento. Y estos destellos son semillas de liberación porque revelan que hay algo en ti capaz de observar la mente, algo que no es la mente. El papel del humor y de no tomarse la mente demasiado en serio puede ser sorprendentemente eficaz a la hora de crear un espacio para la desidentificación. Cuando puedes reírte de tus propios procesos mentales, lo absurdo de las preocupaciones que resultan infundadas, el drama de las emociones, sobre las trivialidades, el circo del ego que se defiende contra amenazas imaginarias, creas una distancia que permite la observación en lugar de la identificación. Pero esto es difícil, porque la mente se toma a sí misma tremendamente en serio, cree que sus procesos son de crucial importancia y se resistirá a cualquier intento de minimizar esta importancia. Finalmente, la verdad fundamental que reveló Blavatsky es que liberarse de la mayor trampa mental no es un logro futuro, sino el reconocimiento presente de lo que siempre ha sido cierto. ¿Nunca has sido realmente mente? Nunca has estado aprisionado excepto por la creencia, nunca has perdido la libertad que es tu naturaleza esencial. La identificación con la mente es como un sueño del que puedes despertar en cualquier momento simplemente reconociendo que estás soñando. Y el proceso de desidentificación no es construir algo nuevo, sino quitar el velo de la ilusión. No es volverse diferente, sino reconocer lo que siempre ha sido. El encarcelamiento mental es real en sus efectos, como se cree, pero es fundamentalmente ilusorio, compuesto solo de pensamientos sobre quién eres en lugar de la realidad de lo que eres. Y cuando cae el velo, cuando la identificación se disuelve, lo que queda no es una persona liberada, sino una conciencia que nunca ha sido atrapada, no un ego expandido, sino el reconocimiento de que nunca hubo un ego separado, excepto como una construcción mental temporal. Solo hay una conciencia infinita, eterna, ilimitada, que se reconoce a sí misma a través de innumerables formas, pero nunca realmente está confinada por ninguna forma. Siempre libre, siempre completa, siempre paz que trasciende. Toda comprensión que la mente pueda tener porque está más allá de la mente por completo,